Bienvenidos a la audición que tenemos todas las semanas acerca de la biografía de Jesucristo. En realidad no se sabe mucho de la vida de Jesús. Después de la niñez hay un acontecimiento a los 12 años y después no sabemos más nada hasta que no aparece predicando. Ya tenía unos 37 años cuando recién aparece y nosotros conocemos lo que él enseñó durante ese periodo y nada más. Entonces, pero es importante lo que él enseñó porque lo que él enseñó ha cambiado el mundo. Y la enseñanza de él está mezclada con milagros sobrenaturales que realizó para darle fuerza y darle veracidad a lo que él nos enseñaba. El otro día habíamos visto la última vez de que Jesús se cruzó de Galilea, donde él vivía, del otro lado del río, porque Israel es un país chiquito y está dividido en dos partes. Y el río Jordán, que nace en Siria, lo atraviesa a todo Israel y desemboca en el río que alimenta el Mar Muerto. Desemboca en el Mar Muerto. Y bueno, del otro lado del río, en la parte derecha del río, del este, había la colonia griega, que eran 10 ciudades, se llamaba Decápolis. Habíamos visto que Jesús cruzó el laguito, hubo un acontecimiento donde él le demostró a sus discípulos que él tenía poder sobre la fuerza de la naturaleza y cruzó del otro lado. ¿Y qué encontró? Encontró a esas personas que estaban poseídas diabólicamente, 2 endemoniados. El Evangelio de San Mateo, que nosotros tomamos como base, dice había 2, los otros relata 1. De acuerdo del ángulo que uno mira las cosas, entonces unos relatan 1, otros relatan 2. En este que estamos leyendo relatan 2. Y vimos cómo Jesús liberó a estos 2 endemoniados. Y después quedaron en su sano juicio. ¿Qué pasó? La gente se asustó viendo lo que había sucedido, no lo quisieron a Jesús. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Jesús, siendo que Jesús es la persona más importante que el mundo ha tenido. Y como no lo quisieron recibir, se fue. Y Jesús nos enseña que cuando en algún lugar no nos quieren, que no vayamos. Tenemos la libertad de acción. Si no nos quieren, el ser humano ha sido creado para ser libre. Nadie tiene derecho a esclavizarlo. Así que se fue, cruzó, se subió nuevamente en el barquito con sus discípulos y cruzó el lago al oeste. ¿A dónde fue? A la ciudad de donde él tenía su centro de operaciones, que era Capernaum. Dice en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, dice, después de esto, o sea, de esto que cuando había liberado a los endemoniados, que inclusive los endemoniados querían irse con Jesús, ya ahora sanos, estaban en su juicio cabal y estaban vestidos porque antes andaban entre las tumbas golpeándose desnudos, a los gritos, eran muy feroces, nadie se animaba a andar por el lugar donde ellos andaban. Dice que después y Jesús mandó a los endemoniados ya liberados de la opresión demoníaca que fueran y contaran a sus familiares lo que Dios había hecho con ellos. Así que no los llevó con él, no le permitió. Dice que después de esto, capítulo 9 de San Mateo, dice, después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. No es Nazaret, el pueblo de Jesús era Nazaret, es decir, donde él se crió, porque él había nacido más al sur en Belén, pero él se crió en Nazaret. Por eso le decían Jesús Nazareno, porque se había creado en Nazaret. Pero no tomó a Nazaret como base de operación, tomó a Capernaum, la ciudad que estaba al lado del laguito, del lago de Genesaret, o lago de Galilea, tenía varios nombres, lago de Tiberíades. De acuerdo a la ciudad donde estaba Tiberias, estaba Capernaum, estaba Betsaida, de acuerdo a donde uno, del punto de vista que uno lo mire, tenía un nombre diferente. Dice que se subió y se fue a Capernaum, que ahora lo tomó como pueblo de él, su propio pueblo, que ahí centró
el centro de operaciones para establecer el reino de Dios en la tierra. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Acá lo da muy resumido, los otros evangelios cuentan algunos detalles más. En los otros evangelios que cuentan la biografía de Jesús, dice que había tanta gente en la casa donde Jesús estaba, que seguramente que era la casa de la suegra de Pedro. Había tanta gente que no se podía entrar. ¿Y qué hicieron? Dice que este paralítico fue llevado por 4. ¿Qué hicieron estos hombres que llevaron al paralítico? Dice que se subieron al techo, hicieron un agujero, un hueco en el techo, justo arriba de donde Jesús estaba enseñando, adentro de la casa, y bajaron la camilla del paralítico con soga, la bajaron y lo pusieron frente de Jesús. Por eso acá dice que Jesús, al ver la fe de ellos, o sea, esta gente tenía semejante fe de que Jesús iba a sanar al paralítico, que hicieron una cosa que es muy difícil de hacer, romper la casa, Seguramente que el techo de esa casa, como los hebreos tenían economía de subsistencia, no era un techo muy seguro, muy probablemente que no era muy seguro. Entonces levantaron, no sé si tejas o tierra o losa, laja, no sé. Pero el asunto es que levantaron, hicieron un hueco porque ellos conocían bien la casa y sabían que Jesús estaba, póngale, en el comedor y sabían cuál era la parte. Hicieron el hueco y bajaron al paralítico delante de Jesús. Y Jesús, cuando bajan el paralítico, quedó sorprendido por la fe que tenía esa gente y el paralítico, de que rompieron el techo para bajarlo donde él estaba. Y entonces él no le dijo al paralítico: te sano, sino le dijo: tus pecados quedan perdonados. Entonces ahí había también maestros de la ley, había fariseos, que era la secta el grupo más importante religioso judío, había representantes de los sacerdotes que habían venido para investigar quién era este maestro que estaba revolucionando el norte del país. Entonces estaban investigándolo y estaban ahí en la casa donde él estaba enseñando, estaban ahí sentados escuchando lo que Jesús enseñaba. Pero cuando Jesús dijo: tus pecados, viendo la fe de ellos, dijo: tus pecados son perdonados. ¿Qué es lo primero que pensaron? Esta gente pensó: solamente Dios puede perdonar pecados. Esto es una blasfemia. Y acá dice, miren, dice, algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. En algunos lugares traduce una blasfemia. ¿Una blasfemia qué es? Una ofensa contra Dios. ¿Cuánta gente blasfema que hay en medio nuestro? Que se golpean en el dedo clavando un clavo e insultan a Dios y a todos los santos y lo que se le ocurra. ¿Cuánta gente blasfema que no tienen temor de Dios, no tienen conciencia y después van a la misa? Eso es lo extraño, esas contradicciones que tenemos los seres humanos. Y esta gente estaba pensando: esto que este está haciendo es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? Jesús tenía una capacidad que también Dios le da en este día a las personas que tienen temor de Dios, que lo adoran, que se reúnen periódicamente, que bendicen a Dios, que están dispuestos a hacer cualquier cosa de Jesús. A algunas personas Dios le da la capacidad de sanar, o sea, el don de sanidad. Don y capacidades son sinónimos. Le da la capacidad de sanar. A otro le da la capacidad de interpretar sueños. Y a otro le da la capacidad de saber lo que están pensando las personas con respecto a ellos o a la iglesia. Hay personas que tienen esa capacidad. Dios es un don sobrenatural que Dios da hoy a la gente. Jesús tenía esa capacidad. En otra parte dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le dijera nada porque Él sabía lo que la gente pensaba. En este caso, Jesús, sabiendo lo que estaban pensando,
esos líderes religiosos que eran maestros de la ley, o sea, eran como abogados, conocían bien el antiguo pacto, le dijo: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Y entonces Jesús agrega: pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Él, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ustedes saben que esto también, esta capacidad, tenemos todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos la capacidad de perdonar pecados. Jesús lo enseñó en otra oportunidad. Pero como la religión oficial nuestra es la Iglesia Romana, y la Iglesia Romana está dividida en dos partes dentro de la Iglesia Romana. Por un lado están los sacerdotes, que son los que tienen la capacidad de perdonar pecados, y por otro lado está la grey, que es el resto del pueblo. O sea, está dividida, están como si vivieran en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era de esa manera, estaba por un lado los sacerdotes y por otro lado estaba el pueblo común. El pueblo común, cuando estaba en infracción cualquiera, iba y llevaba la ofrenda al sacerdote, hacía el sacrificio para que sus pecados, el sacerdote lo liberara de culpa, de pecado, y entonces la persona después se iba libre de culpa. En nuestro tiempo la Iglesia Romana tiene ese sistema de que la gente va y le confiesa al sacerdote para que el sacerdote le pida a Dios y entonces lo libera de culpa, le da una penitencia, qué sé yo, y después queda libre y la gente ya queda aliviado, libre de culpa, de pecado. O sea que es una iglesia que es más bien del antiguo pacto, aunque es antijudía. En la Santa Inquisición han matado a miles de judíos por no ser cristianos. Así que es antijudía, pero por otro lado es judaizante porque se visten como los judíos. Fíjense, los cardenales, los obispos tienen ropa túnica igual que los judíos, tienen el gorrito igual que los judíos, pero es antijudía. No, son esas cosas de la vida que uno bien no entiende. Pero Jesús enseñó que todos los cristianos en el nuevo pacto, y nosotros pertenecemos al nuevo pacto, y la Iglesia Romana pertenece al nuevo pacto, en el nuevo pacto somos todos sacerdotes de Dios, todos tenemos acceso a su presencia, todos tenemos la capacidad de perdonar pecados. Jesús enseña, aún después de resucitar, dice que primero se le apareció a María Magdalena, y después, estando todos los discípulos en una habitación, yo calculo que era el aposento alto donde él tuvo la última cena, ahí estaban todos los discípulos reunidos por miedo de los judíos, con la puerta cerrada, y Jesús se paró en medio de ellos. Atravesó la pared, la puerta, sin que se paró. Él tiene un cuerpo sobrenatural, y es el cuerpo que ha prometido a todos aquellos que son sus seguidores, tener un cuerpo sobrenatural como el que Él tiene. O sea que Jesús da solución al problema de la muerte, que ninguna otra religión lo da, ni ninguna otra filosofía, ni ninguna otra psicología. El cristianismo, o sea, los cristianos que seguimos a Jesús, tenemos solucionado el problema de la muerte. Porque si estamos acá, estamos con el Señor, y si morimos, estamos con Él. Así que es lo mismo que estemos vivos como que estemos muertos. Quiere decir que algún cristiano que se le muere el papá, la mamá, un hijo, que es muy difícil de superar, tiene que tener la fe para superar el duelo de decir, bueno, este ser querido mío ahora está con el Señor, y entonces uno queda superado. A uno le duele porque somos humanos, nos duele, pero no es problema para nosotros la muerte. Cuando uno está vivo está con el Señor, y cuando está muerto está con Él. Y Jesús le dijo, después que había resucitado con ese cuerpo que las paredes no lo detienen, un cuerpo sobrenatural como el de los ángeles, le dijo a los discípulos: a quien ustedes perdonen, dice que sopló, dice, reciban el Espíritu Santo, porque espíritu y viento son sinónimos. O sea que cuando Él sopló es como que les dio el Espíritu. Y dice, a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les serán retenidos. O sea, esa capacidad lo tenemos también todos los cristianos que amamos a Dios de corazón, que estamos dispuestos a hacer lo que sea por causa de Jesús. Tenemos la capacidad de perdonar pecados a las personas, y también tenemos la capacidad de retenérselo. Dice, lo que ustedes retienen aquí en la tierra será retenido en el cielo, y lo que ustedes perdonen aquí en la tierra será perdonado en el cielo. O sea, es una capacidad que Jesús tenía
y que nosotros también como seguidores de Jesús tenemos. Y Jesús en esta oportunidad les dijo a los maestros de la ley, a los maestros de la ley, ¿qué le dijo? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y les dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, le dice al paralítico, ahora se dirige al paralítico y le dice, entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Miren la consecuencia del milagro que Jesús hizo, pero Jesús lo hizo por la fe que él vio que esta gente tenía, que rompieron el techo para estar junto a él para que él lo sane. Entonces la gente se asustó. O sea, yo calculo que ese miedo de admiración y miedo, esas cosas que al ser humano le suceden cuando pasa una cosa sobrenatural, le pasó a esa gente. Y alababan a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Bueno, espero que nosotros podamos ser como esa gente, que alabemos a Dios por haber venido Jesús y haber dado tal poder a todos sus seguidores. Bueno, espero que Dios los bendiga y que realmente seamos cristianos como Dios manda y no como nosotros queremos.